¿Alguna vez te has preguntado cuántas veces dejaste de ser tú para encajar en el afecto ajeno? ¿Alguna vez te miraste al espejo y pensaste, ¿y si dejo de sonreír cuando estoy en ruinas? ¿Y si solo por un instante dejara de salvar al mundo para salvarme a mí? Carl Jung escribió, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Pero, ¿qué pasa cuando ese despertar no es suave, sino brutal? Cuando desgarra, en lugar de calmar. Eso es lo que le sucede al empático cuando, por primera vez, se atreve a dejar de complacer a todos. Este no es un viaje romántico, es un corte, una muerte simbólica. Es cuando el empático, cansado de cargar con el dolor de los demás, se da cuenta de que nunca fue amado por completo, solo por la parte que servía. Y en ese momento, algo cambia. Ese ser dócil, moldeado por el miedo al rechazo, da paso a una nueva entidad. Alguien que ve, que siente, que elige. Jung llamaría a eso individuación, el nacimiento del verdadero yo. Pero entre la muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo, existe el desierto. Y hoy, en este video, quiero caminar contigo por ese desierto. Si sientes que siempre tienes que ser amable, comprensivo, paciente, incluso cuando estás hecho pedazos, si vives con ese nudo en la garganta por nunca ser realmente visto, entonces tal vez, solo tal vez, este viaje también sea tuyo. Carl Jung creía que el mayor privilegio de la vida es convertirse en quien uno realmente es, pero el empático, acostumbrado a sentir por los demás, muchas veces nunca descubre lo que él mismo siente. Por eso, este video no es solo una inmersión en Jung, es un espejo. Te voy a contar lo que pasa cuando el empático decide parar, y te adelanto algo, no se vuelve egoísta, se vuelve peligroso, no para los demás, sino para los sistemas que sobreviven gracias a su silencio. Respira profundo. Estás a punto de encontrar partes de ti que tal vez enterraste para ser aceptado. Pero no te preocupes. Estaré aquí, susurrando verdades que ya sabías, pero que temías escuchar en voz alta. ¿Alguna vez sentiste que tu existencia depende de mantener cómodos a los demás? Como si cada no que te tragaste fuera una piedra en el pecho y cada sonrisa forzada, una máscara que asfixia. Ser empático es cargar con una sensibilidad tan afilada que el mundo parece un campo minado emocional. Y aún así, sonreímos. Pero esa sonrisa, lo sabes, muchas veces es un grito de auxilio disfrazado. Complacer se volvió tu idioma, tu moneda de cambio. ¿Pero a qué precio? Carl Jung decía que el mayor enemigo del amor propio es la persona, la máscara que usamos para ser aceptados por la sociedad. Y para el empático, esa máscara está hecha de dulzura, de comprensión, de silencio. Es un personaje construido para sobrevivir en un mundo que no sabe lidiar con el exceso de sentir. Recuerdo una noche, hace años, en la que salí de una conversación sintiéndome exhausto. Había escuchado, acogido, orientado, comprendido, pero nadie me preguntó cómo estaba yo. De hecho, yo mismo no lo sabía. Siempre me enfoqué en el otro. Regresé a casa con la sensación de ser una casa vacía, decorada para los demás, pero inhabitable para mí. Jung observó que muchos de nuestros patrones emocionales son, en realidad, respuestas de supervivencia. A eso lo llamaba sombra, todo lo que reprimimos para ser aceptados. Y para el empático, complacer no es amabilidad, es supervivencia. Es un escudo contra el rechazo, una armadura contra la soledad, y muchas veces, una adicción invisible, la adicción a ser necesario. Pero aquí va la verdad que nadie nos dijo. Ese comportamiento tiene un precio, porque cada vez que dices sí cuando querías decir no, te traicionas a ti mismo. Y el alma lo sabe, siente el abandono, se enferma. Por eso muchos empáticos viven cansados. No es solo cansancio físico, es un agotamiento existencial, como si su energía vital estuviera siendo drenada amablemente. ¿Alguna vez te sentiste así? Como si todo el mundo tuviera acceso a tu corazón, pero nadie preguntara si aún quieres mantenerlo abierto. Jung decía que, para que nazca el verdadero yo, el falso debe morir. Y es en esa muerte, de esa compulsión por agradar, donde comienza el renacimiento. Pero por ahora, aún estamos de luto, luchando por entender, ¿quién soy si no estoy complaciendo a nadie? ¿Aún merezco amor si dejo de ser útil? Por eso este primer paso es el más doloroso, porque reconocer que el amor que recibimos estaba condicionado a nuestra entrega es brutal, pero también es liberador. No te engañes. Complacer a todos no es una virtud, es una prisión, y toda prisión necesita valentía para ser rota. Jung creía que la conciencia empieza con una pregunta.
Así que déjame preguntarte, en voz baja, como quien te conoce desde siempre, ¿y si dejaras de hacerlo? Si ese susurro resuena en ti, está bien, es el comienzo. Ahora dime algo. ¿Alguna vez te sentiste agotado de tanto intentar mejorar, pero sin ver resultados reales? ¿Leíste libros, probaste técnicas, anotaste metas, y aún así nada parece sostener el cambio a largo plazo? Esto tiene una razón, y no está relacionada con falta de voluntad. La mayoría intenta transformar su vida sin entender primero cómo funciona la mente, pero existe un método estructurado, probado a lo largo de los siglos, que te enseña a reorganizar tus pensamientos, ganar claridad sobre tu identidad y construir disciplina emocional sin depender de la motivación. Este método combina neurociencia, psicología del comportamiento y filosofía práctica, y cuando se aplica, suele marcar un antes y un después. Quienes lo han aplicado reportan una sensación de orden mental, paz y autodominio que antes parecía imposible. Dejamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio. Solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Imagina una noche cualquiera. Estás solo, sin el ruido de los demás, sin pedidos, sin urgencias ajenas, solo el sonido ahogado de tu propio corazón. Y entonces, de la nada, llega esa pregunta que raspa por dentro. ¿Y si dejara de intentar complacer? Es solo una idea, pero arde como un fósforo encendido en la oscuridad. Carl Jung llamaba a ese momento el inicio de la conciencia. No es una epifanía luminosa, llena de ángeles y campanas. Es una ruptura, una grieta silenciosa que se abre justo en medio de tu ser. Te das cuenta, con una lucidez incómoda, de que gran parte de tu identidad fue construida para encajar en el otro, que tus elecciones, tu tono de voz, incluso tu postura, fueron moldeados para no incomodar, para ser aceptado. Pero ¿quién eres tú sin ese esfuerzo constante? Jung documentó ese fenómeno en su teoría de la individuación, el proceso por el cual el individuo se separa de las expectativas externas y encuentra su esencia interior. Pero lo que tal vez no dijo en voz alta, aunque estaba ahí, en cada línea, es que ese proceso duele. Duele como arrancarse la propia piel, porque el empático, al dejar de complacer, no solo cambia su comportamiento, colisiona con el inconsciente, y esa colisión revela algo devastador. Toda la vida fue vivida bajo una mentira sutil, la de que él es responsable por los sentimientos de los demás. No es solo un despertar, es una implosión. Empiezas a mirar hacia atrás y te das cuenta de cuántas veces dijiste sí, queriendo gritar no. Cuántas veces callaste tu propio dolor para mantener la paz de los otros. Cuántas veces aceptaste menos de lo que merecías por miedo a que te llamaran egoísta. Y en medio de ese torbellino, algo empieza a emerger. Lo que Jung llamaba el verdadero yo. No el que complace, no el que es útil, sino el que existe, simplemente existe. Y lo más fascinante y aterrador es que, cuando comienzas a verte a ti mismo, los demás también empiezan a ver. Y no todos van a gustar de lo que ven. Algunos intentarán jalarte de vuelta, te acusarán de frialdad, usarán la culpa como grillete emocional, porque tu nueva verdad amenaza sus zonas de confort. Pero ahora es demasiado tarde. Ya probaste el sabor de la libertad, y puede ser solitaria, sí, pero es real, es cruda, es tuya. En esta etapa, comienzas a sentir algo diferente. La energía que antes fluía hacia los demás, como una represa abierta, comienza a regresar hacia ti. Es sutil, pero es revolucionario. Duermes mejor, respiras más profundo, y por primera vez en mucho tiempo sientes que estás volviendo a casa. Jung decía, la libertad no es nada más que la oportunidad de volverse mejor, y el empático despierto empieza a elegir con quién hablar, cuándo escuchar, si ofrecerá o no su energía. La generosidad sigue ahí, pero ahora viene del desbordamiento, no de la escasez. Das porque quieres, no porque necesitas ser amado a cambio. Este es el inicio de la soberanía, del autorreconocimiento, del amor propio sin actuación. Aquí es donde la historia cambia. Hay una emoción que el empático aprende desde pequeño a esconder, a camuflar, a sofocar. Una emoción que, si se muestra, lo haría parecer ingrato, inestable o incluso peligroso. Esa emoción es la ira, pero no cualquier ira, sino una ira pura, silenciosa, ancestral. Esa que se acumula en capas, como sedimentos de dolor no expresado, de límites violados, de palabras tragadas. Carl Jung lo sabía. Escribió, no se alcanza la iluminación imaginando figuras de luz,
sino haciendo consciente la oscuridad. Y es en esa oscuridad donde habita la ira del empático, silenciosa, olvidada, pero viva. ¿Alguna vez lo has sentido? Una irritación que no tiene sentido, una impaciencia con el mundo, un cansancio no solo físico, sino moral. Ese es el grito de tu sombra. Para Jung, la sombra es todo aquello que rechazamos de nosotros mismos para ser amados. En el caso del empático, esa sombra muchas veces está compuesta por rasgos que la sociedad le enseñó a negar. La firmeza, el ego, el impulso de decir basta. Por eso cuando el empático finalmente despierta no encuentra solo calma y paz interior, encuentra furia, y no una furia ciega, destructiva, sino una furia lúcida, una indignación justa, la ira por haber sido utilizado, por haberse entregado de más, por haber confundido aceptación con amor. Esa ira cuando se niega se convierte en enfermedad, duele en el estómago, en los huesos, en el pecho. El cuerpo se convierte en el escenario donde las emociones prohibidas representan sus tragedias, pero cuando se acoge, esa ira se convierte en brújula, apunta hacia donde te perdiste de ti mismo, muestra quién cruzó tus límites, revela los pactos silenciosos que firmaste en nombre de la paz y que solo trajeron silencio y agotamiento. Jung observó que el proceso de individuación implica reconocer esos aspectos rechazados del ser, y para el empático, eso significa darle voz a su propio fuego interno, significa dejar de sonreír cuando algo hiere, significa decir no, sin miedo a decepcionar, significa dejar de ser bueno para comenzar a ser completo. Y aquí está la paradoja. Cuando el empático abraza su ira, no se vuelve cruel, se vuelve claro. La claridad que antes se confundía con frialdad, la selectividad que antes se juzgaba como arrogancia, la firmeza que antes parecía egoísmo. En realidad, aprende la diferencia entre compasión y sumisión, entre empatía y autonegación, entre amor y dependencia. Deja de ser un terreno disponible para la siembra emocional de los demás y se convierte en una tierra fértil solo para quien llega con respeto. A partir de ahí, el empático no se cierra, se filtra, no grita, impone silencio donde antes se sacrificaba y, lo más importante, se reconcilia con esa parte que durante tanto tiempo fue negada, la parte que sabe decir ya basta, la parte que defiende su propio espacio como un territorio sagrado. Jung creía que no hay crecimiento sin confrontación con la sombra, y la ira del empático, cuando se ve con valentía, deja de ser un monstruo y se transforma en un guardián de la verdad, del límite, del amor que también se incluye a sí mismo. Cuando el empático deja de vivir para complacer a los demás, descubre algo que siempre estuvo oculto, su propia soberanía. Soberanía, aquí, no significa dominar ni controlar a los demás, sino gobernarse a sí mismo. Es la capacidad de mantener la propia integridad frente a las presiones externas, sin perderse en la mirada o en las expectativas ajenas. Jung llamaba a este proceso individuación, el momento en que el individuo deja de ser un reflejo del colectivo y comienza a reconocerse como un ser único, con límites, deseos y una identidad propia. Para el empático, esto es revolucionario, porque durante mucho tiempo su vida giró en torno a sentir por los demás, a cargar dolores que no eran suyos, a intentar salvar a personas que muchas veces ni siquiera querían ser salvadas. El despertar trae una nueva postura ante el mundo. El empático no deja de ser sensible, pero aprende a ser selectivo. Comienza a distinguir lo que es compasión auténtica de lo que es manipulación emocional. Aprende a escuchar sin anularse, a amar sin perderse, a ayudar sin agotarse. Su sensibilidad continúa, pero ahora es consciente. Lo siente todo, pero no lo absorbe todo. Esto genera una transformación radical en las relaciones. Muchos vínculos se disuelven porque estaban basados únicamente en la utilidad del empático. Otros se fortalecen porque ahora se construyen desde el respeto y la reciprocidad. Ese cambio puede parecer doloroso al principio, pero es un filtro necesario. Como decía Jung, el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas se transforman. Y solo hay transformación real cuando nos mostramos de forma auténtica. En esta etapa, el empático entiende que su sensibilidad no es una maldición, sino un poder que necesita límites para florecer. Comienza a relacionarse con el mundo sin cargar con el peso de ser responsable del bienestar de todos. Aprende que cuidarse no es egoísmo,
sino la base de todo cuidado genuino. Descubre que la soledad no es vacío, sino espacio para reencontrarse con su propia esencia. Al final, el empático soberano es quien integra la suavidad de la empatía con la firmeza de los límites. Sigue siendo un ser profundamente humano, pero ahora está completo. Ya no necesita la aprobación constante para existir, porque ya se reconoce. Y al reconocerse, finalmente descubre aquello que Jung llamó el privilegio de una vida, convertirse en quien realmente es. Cuando el empático deja de complacer a todos, no es el fin de su sensibilidad, sino el inicio de su verdad. Lo que muere no es la compasión, sino la máscara que ocultaba su propia voz. Lo que nace es una nueva forma de estar en el mundo, más clara, más firme, más consciente. Carl Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor. El empático conoce bien ese dolor. Es el duelo de perder relaciones construidas sobre su entrega infinita. Es la soledad de descubrir que muchos solo estaban a su lado mientras tú servías. Pero también es la liberación de ya no tener que reducirte para encajar. La jornada de individuación no transforma al empático en alguien frío o egoísta. Lo vuelve completo. Descubre que puede ser amable sin ser explotado, que puede amar sin abandonarse, que puede escuchar sin cargar sobre sus hombros un peso que no le corresponde. Ese es el verdadero poder del empático, no la capacidad de sufrir en silencio, sino el coraje de incluirse en el círculo de su propia compasión. Es en ese punto donde la sensibilidad deja de ser una herida abierta y se convierte en sabiduría práctica. Es ahí donde el empático deja de ser solo alguien que siente por los demás y empieza a ser, sobre todo, alguien que siente por sí mismo. Al final, el mayor descubrimiento es simple, pero transformador. No es necesario cargar con el mundo entero para demostrar que se es digno de amor. El amor verdadero comienza cuando decides no abandonarte nunca más. Quiero darte las gracias por haber llegado hasta aquí. Esto no es solo un video, es una travesía. Y si llegaste hasta el final es porque algo dentro de ti también reconoce este camino. Recuerdo un momento específico de mi vida en el que me vi exactamente en ese dilema. Estaba rodeado de personas, pero me sentía vacío. Todos me buscaban para desahogarse, pedirme consejos, descargar sus dolores. Y yo, como siempre, estaba ahí, listo para escuchar, listo para cargar. Pero esa noche, al volver a casa, me di cuenta de que nadie me había preguntado cómo estaba yo. Y lo peor, yo mismo no tenía ni idea. Me había perdido de mí. Fue en ese silencio que entendí lo que Jung quería decir con el privilegio de una vida, es llegar a ser quien eres. Yo estaba viviendo para ser el espejo de los demás, pero no me había mirado de verdad. Y quizá tú también hayas sentido eso, ser útil para todos, menos para ti. Si lo que hablamos aquí tuvo sentido para ti, no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para acceder al contenido completo que te muestra cómo redefinir tus patrones mentales, tu identidad y la forma en que tomas decisiones, creas hábitos y gestionas tus emociones. Si este video te dejó reflexionando, deja tu comentario aquí abajo. Quiero saber, ¿alguna vez has sentido el peso de tratar de complacer a todos? ¿Has notado la diferencia entre compasión y autoanulación? Escribe tu experiencia, porque compartirla puede ayudar a otras personas que también están recorriendo este camino. Y ahora voy a ser directo. Si este contenido te tocó, dale like al video y suscríbete al canal, porque sí, sé que se te va a olvidar hacerlo y luego te vas a quejar de que te perdiste el próximo viaje profundo. Así que hazlo ya. Así te aseguras de no perderte nada. Ah, y antes de irte, échale un vistazo a los videos que están apareciendo aquí en la pantalla. No te voy a decir de qué se tratan, porque el misterio también es parte de la experiencia, pero te lo aseguro. Uno de ellos puede ser justo la pieza que le falta al rompecabezas que llevas dentro de ti.